Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? En el vídeo de hoy les voy a explicar de qué se trata la refracción de la luz, ¿sí? La refracción de la luz es la desviación que sufre la luz cuando pasa de un medio de determinada densidad a otro medio con otra densidad. Puede ser cuando los rayos luminosos pasan, por ejemplo, del agua al aire, al diamante, del diamante al aceite, al cuarzo, ¿sí? Cuando los rayos luminosos cambian de medio, se desvían, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar lo que se conoce como la ley de Snell. Supónganse que nosotros tenemos un medio aire y otro medio agua, ¿sí? Y un rayo luminoso que incide del aire al agua. Esta recta que yo representé en forma perpendicular, ¿sí? Es una recta normal. Y bueno, nosotros vamos a representar a los rayos luminosos mediante rectas también. Este rayo luminoso que viene del aire se llama rayo incidente y el ángulo que forma con la normal se llama ángulo incidente, ¿sí? O ángulo de incidencia. Ahora, cuando pasa del aire al agua, este rayo se desvía. En este caso en particular, bueno, acercándose a la normal, ahora lo vamos a conversar eso, y este ángulo que queda determinado por el rayo refractado y la normal se llama ángulo de refracción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un ángulo incidente que forma un determinado ángulo que se llama incidente con respecto a la normal, y el ángulo que se desvía, el rayo que se desvía forma un ángulo de refracción y siempre se toma con respecto a la normal. En los problemas nos podrían dar también como dato el rayo, por ejemplo, ¿no? Que forma el ángulo que forma el rayo de refracción con la superficie de separación, pero en ese caso, si nosotros necesitamos este ángulo, lo que hacemos es le restamos a 90 el valor que nos dieron y de esa forma tenemos el ángulo de refracción. Entonces vamos a plantear la ley de Snell. La ley de Snell dice así: el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del otro medio por el seno del ángulo de refracción. Estos valores, ¿sí? N1, N2, va a depender de las sustancias, de los medios. O sea, cada medio va a tener su propio índice de refracción. En el caso del aire o el vacío, ese índice de refracción vale siempre 1, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Entonces, hagamos un ejemplo para ilustrar lo que estamos conversando. Imagínense, bueno, que tenemos aire y agua y un rayo luminoso incide, ¿sí? Con un valor de 30 grados. Entonces anotemos así. Y nosotros queremos averiguar el ángulo de refracción en el agua. El índice de refracción del agua vale 1,33. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a despejar lo que nos interesa a partir de la ley de Snell. N1, bueno, N1 es el índice del aire, vale 1, multiplicado por el seno del ángulo incidente, que en este caso en particular serían 30 grados. El índice 2 va a ser el índice del agua, que vale 1,33, por el seno del ángulo de refracción, que es lo que me interesa en este caso determinar. Entonces, agarramos la calculadora. Tengan siempre presente que la calculadora tiene que estar en sistema sexagesimal, tiene que aparecer una letra D ahí arriba, y si no lo tienen que programar, ¿sí? Fíjense que tocando mode llegan a esta situación en la cual tocando el número 1 queda en sexagesimal, 2 para radianes, o sea, sistema circular, y 3 para sistema centesimal, pero no les interesa ninguno de los dos, tiene que estar siempre en D la calculadora. Entonces, cuando yo hago el seno de 30, eso da 0,5, multiplicado por 1 queda 0,5, entonces nos queda 0,5 igual a 1,33 por el seno del ángulo de refracción. 1,33 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, hacemos 0,5 dividido 1,33 y eso me da como resultado 0,376 a 3 cifras significativas igual al seno del ángulo de refracción. Y como mi incógnita ahora es el ángulo, para poder determinar ese ángulo lo que tengo que hacer es un arco seno, o sea, tengo que tocar la letra Shift, seno y este valor, y eso nos va a dar lo que estamos buscando. Nos está dando un ángulo de 22,1 grados. R vale 22,1 grados, o si lo quiero en grados, minutos y segundos, tocamos la tecla esta, que automáticamente nos pasa 22 grados, 5 minutos, 10 segundos, ¿sí? Bien, ese sería entonces el primer ejemplo que
que quería mostrarles, ¿sí? Ustedes observen que en este caso en particular el ángulo de incidencia era de 30 y el ángulo de refracción pasó a ser 22,1, o sea que el rayo se acercó a la normal. Y eso es muy importante saberlo, porque ahora les voy a explicar otra cosa, que es el concepto de ángulo límite. O sea, cuando nosotros pasamos, o sea, en realidad nosotros no, cuando los rayos luminosos pasan de un medio de menor índice a uno de índice mayor, se va a acercar siempre a la normal y no va a existir lo que voy a explicar ahora, que es el ángulo límite. Para que exista ángulo límite tiene que ser exactamente al revés. El rayo luminoso tiene que pasar del medio de mayor índice al de menor índice, ¿sí? Porque el índice acá en el agua vale 1 y en el aire vale 1 y en el agua 1,33. Entonces hagamos el ejemplo al revés, ¿sí? En vez de poner aire y agua, pongamos agua y aire, ¿sí? Representemos de vuelta. Y ahí les explico de qué se trata el concepto de ángulo límite, que siempre lo toman, por eso es importante que lo sepan bien, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner acá agua, cuyo índice dijimos que vale 1,33. Y acá vamos a poner aire, cuyo índice de refracción vale 1, ¿sí? Ahí está. Entonces representamos el medio de separación, la recta normal, y bueno, vamos a representar un ángulo incidente. El ángulo incidente que le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados se denomina ángulo límite. O sea, el ángulo límite no es otra cosa que un ángulo incidente particular. Entonces acá, si nosotros nos piden el ángulo límite, ¿sí? Lo vamos a llamar, en vez de I, lo vamos a llamar L. Y bueno, planteamos ley de Snell, pero lo que tenemos que saber que el ángulo de refracción tiene que ser de 90 grados. Entonces, planteamos nuevamente ley de Snell. Acá podemos poner la L, ángulo límite, ¿sí? Igual a N2 por el seno de R. Entonces, N vale 1,33, que es el índice de refracción del agua, por el seno del ángulo límite, que en este caso es mi incógnita. N2 va a ser el índice del aire, que vale 1, por el seno de qué ángulo. Y bueno, el ángulo tiene que ser siempre 90 acá, ¿sí? Eso lo tienen que saber, no se los van a decir. Entonces despejamos y de esa forma vamos a encontrar lo que estamos buscando. 1 por el seno de 90. Bueno, seno de 90 vale 1, ¿sí? 1 por seno de 90 nos da como resultado 1. Y 1,33 pasa dividiendo y eso nos queda que el seno del ángulo límite es igual a 0,752 redondeando, ¿sí? Y entonces planteamos el arco seno, shift seno. Yo, para no escribir todo este valor, ya lo tengo en el visor, toco ANS, ¿sí? Y me queda que vale 48,75, podemos poner 0,8 grados, ¿sí? Y de esta forma terminamos. Y bueno, para redondear este video explicativo, también lo que tenemos que conocer es una formulita más que nos va a permitir, en función de la información que nos dan, calcular lo que necesitamos. El índice de refracción de un determinado medio va a ser igual a la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz en ese medio. O sea, el valor de C es una constante, es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. El valor de C siempre va a valer 8 por 10 a la sexta, 3 por 10 a la sexta, 3 por 10 a la sexta metros a la octava, no a la sexta. 3 por 10 a la octava metros por segundo, lo que es lo mismo 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Nosotros por lo general la conocemos así, la velocidad, pero si la pasamos a metros por segundo tendríamos que multiplicar por 1000, ¿sí? Nos quedaría 300 millones, ¿no? Entonces, esto pasado a notación científica son 3, 6, 8 lugares que corre la coma, por eso es por 10 a la octava, ¿sí? Este valor siempre es constante. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, el índice de refracción de la luz en el diamante y conozco la velocidad de la luz en el diamante. A partir de esta división tengo el índice. O al revés también, me pueden dar un índice de refracción y me piden, por ejemplo, con qué velocidad se va a propagar la luz en ese medio, ¿sí? Y bueno, con eso terminamos, chicos. Empezamos a hacer los ejercicios. Un saludo grande. Chau, chau.